Hola, otra vez nos encontramos. Qué suerte. Al menos para mí es una suerte, una buena suerte. Nos toca encontrarnos hoy para hablar de Josué. Voy a hacer una breve aclaración antes de empezar. El libro de Josué es el primer libro posterior al Pentateuco. Es decir, Josué no está incluido dentro del Pentateuco, porque como bien dice el nombre, Pentateuco, son 5 libros, de los cuales oportunamente ya hemos hablado, y por lo tanto Josué es el primer libro post-Pentateuco. ¿Quién era Josué? Tenemos que empezar a remontarnos precisamente a uno de los libros del Pentateuco, donde hay un acontecimiento no muy agradable dentro del relato histórico del pueblo de Israel, que tiene que ver con los 12 exploradores que Moisés envía a la tierra prometida, a efectos de verificar o controlar o saber, palabra que cualquiera de ellas podemos utilizar, a qué lugar están siendo llevados por Dios. Los 12 exploradores que son enviados es la cabeza de tribu de cada una de las 12 tribus, quienes van y exploran el lugar y vuelven con un símbolo que a posteriori, esto ya es algo muy actual, el Ministerio de Turismo del Estado de Israel lo utiliza como su emblema. ¿A qué me refiero? De acuerdo al relato bíblico, 2 de los 12 exploradores vuelven trayendo de aquel lugar un racimo de uva tan grande que lo tuvieron que llevar entre 2 personas con una vara que estaba sobre los hombros de cada una de las 2 personas, y colgando de esa vara estaba el racimo de uvas, así que imaginémonos cuán grande era y cuán pesada era, que no la pudo llevar uno solo. No obstante ello, de los 12 exploradores, cuando vuelven, y Moisés le pregunta qué vieron, dan una información muy dura y triste. De los 12 exploradores, 10 hablan en forma negativa de lo que vieron, y 2 hablan en términos positivos. Los 2 exploradores que hablan en términos positivos, uno es Caleb ben Yefuné, o sea, Caleb, hijo de Yefuné, y el otro, Yoshua bin Nun, es decir, Yoshua bin Nun, que a la sazón hoy, ese Yoshua es Josué. Y Yoshua se transforma o es transformado en el lugarteniente de Moisés, es decir, digamos que Moisés necesita a alguien que lo ayude en el caminar por el desierto, y ese ayudante servicial y que cumple con todo lo que Moisés le pide será Yoshua bin Nun, es decir, Josué. Moisés muere en el desierto, es el final del libro de Deuteronomio, es sepultado por Dios en un lugar que no sabemos cuál es el lugar definitivo, es decir, hasta el día de hoy no se sabe dónde Moisés fue sepultado, y toma su lugar, el de Moisés, Josué. Y Dios le habla precisamente a Josué diciéndole que lo que tiene que ser es fuerte y valiente. Se lo dice más de una vez, el texto bíblico así lo menciona. Y lo primero, lo importante, tal vez para tomar de Josué, de ese libro de Josué, son los primeros capítulos, 4 o 5 capítulos, que habla de lo que él hace a los efectos de llevar a la gente a cruzar el río Jordán e introducirlos a la tierra prometida. Josué cumple con todo lo que Dios le dice y con todo lo que Moisés le había dicho, y no hace otra cosa más que guiar a la gente al lugar donde Dios había estipulado.
Y la gente le dice que todo lo que le habían dicho a Moisés que iban a cumplir, de la misma manera iban a cumplir todo lo que Josué les diga en este momento. Es decir, se someten voluntariamente a la voluntad de Josué, quien, a su vez, sigue con los designios de Dios. Ocurren cosas muy simples, como cómo cruzan el río Jordán, poniendo 12 piedras que tienen que pasar por sobre ellas, y de alguna manera ocurren cosas que tienen que ver con preguntas que a posteriori nos hacemos, en el sentido si el pueblo, los seres humanos que fueron conducidos por Moisés y ahora por Josué, seguían con la tradición que habían aprendido de sus padres, de sus antepasados, de Moisés mismo, o si se habían olvidado de hacer ciertas cosas. Y parecería que una de las cosas importantes que habían dejado de hacer, es decir, que se habían olvidado de hacer, habían dejado de ser circuncidados. Es decir, parece ser que la cultura que le habían transmitido sus antepasados no entró dentro de ellos mismos. La cultura del lugar que fueron trasladándose de un lugar a otro hizo la suya, y vaya uno a saber si quizás se olvidaron de muchas cosas que Moisés le había enseñado, si es que Moisés le enseñó, y es entonces donde a posteriori Josué tiene que tomar la decisión de volver a circuncidar a cada uno de los varones que estaban caminando con él. El resto del libro de Josué es un libro que habla de, yo diría, no de guerras, pero sí de conflictos bélicos, que esa era la forma de vivir de aquella época, que tiene que superar Josué con la gente para ocupar cada uno de los lugares a los cuales fueron designados por Dios. Y ese es de alguna manera el libro de Josué, que se dedica fundamentalmente a contarnos cuántos lugares pasan en su caminar, con quiénes se encuentran, qué es lo que deben hacer, y así de alguna manera concluye el libro de Josué. Que lo disfruten, que les vaya más que muy bien y que aprueben.